Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días tengan todos y cada uno de ustedes. ¿Qué tal? Espero que estén todos de verdad muy bien. Aquí yo extrañándolos un montón, pero hay que seguir trabajando de manera virtual, claro que sí, y encontrándonos todos los días en nuestras clases en vivo para poder seguir reforzando el tema de la gramática castellana. En este en este primer día de la primera semana de este tercer bimestre, vamos a empezar con el estudio del verbo. Claro que sí, la palabra estrella dentro del curso de gramática. Estrella porque es la palabra más importante como categoría gramatical y también como elemento formativo dentro de una oración, ya que el verbo cumple la función de núcleo del predicado, elemento más importante no solamente del predicado, sino de toda una oración específicamente una oración bimembre, aquella que presenta dos miembros. El día de hoy vamos a reconocer al verbo tomando en cuenta cada uno de sus criterios, criterio semántico, morfológico, sintáctico y lexicológico, y sobre todo nos abocaremos a su reconocimiento, ya que hasta la fecha hay algunos inconvenientes o por no decir leves errores con respecto a su reconocimiento como tal. Entonces, bienvenidos al Vanguard Room, ¿sí? A esta primera clase del tercer bimestre y empezamos entonces, ¿ok? Vamos a empezar a definir al verbo de acuerdo al concepto o criterio semántico. Hay que reconocer que la semántica, sí, como ciencia, estudia los semas y un sema es un significado. Por lo tanto, la semántica estudia los significados de las palabras, los conceptos, las ideas que se tienen de ellas. Y nos dice que el verbo es una palabra que nos va a indicar ideas de acción, estado o proceso de los seres, de las personas, animales, cosas, etcétera. Expresa estos fenómenos con indicación sobre todo de tiempo y principalmente de persona, que quiere decir que cuando señale idea de acción, estado o proceso, va a haber alguien que realice la acción en un momento o tiempo determinado, tomando en cuenta estos dos primeros morfemas flexivos que presenta el verbo dentro de sus desinencias. ¿Ok? En los siguientes ejemplos. Bien, idea de acción, idea de estado, idea de proceso. Para ello vamos a activar nuestros, claro que sí, nuestras pequeñas aplicaciones por aquí. Perdón, eso no era. Este de aquí, efectivamente. Vamos a colocarlo en esta parte de aquí para que no nos moleste. Y vamos a empezar con el reconocimiento de los verbos nada más el día de hoy. Vamos a tomar el color verde, claro que sí. Y vamos a empezar, ¿no? Ideas de acción, por ejemplo, dice, trabajó muy temprano. Aquí tenemos el verbo trabajó. Ahí está. ¿Quién trabajó? Hay que empezar, ¿no? Empezar a reconocer la persona, el tiempo, el modo, el aspecto, ¿sí? Y el número de los verbos, porque ya este tema ya es un tema pues que hemos venido o que han venido la gran mayoría trabajando en años anteriores. ¿Quién trabajó? Él, ¿no? En este caso la persona está representado siempre por un pronombre personal. En este caso tercera persona del singular, él o ella. ¿Sí? Entonces aquí el verbo trabajó, que proviene de trabajar, su infinitivo es trabajar, su presentación es trabajar, ¿ya? Presenta la idea de acción. Idea de estado dice, está cansado. ¿Quién está cansado? Él o ella, ¿no? Entonces también igual, este verbo proviene de estar. Y ya sabemos que toda palabra cuya terminación sea ar, ir, no son verbos, son infinitivos. ¿Ok? Y para que un infinitivo sea un verbo, tiene que conjugarse efectivamente. Y finalmente, el verbo como idea de proceso está contando un chiste. Idea de proceso. Entonces, más allá de las tres, ¿sí?, ideas que presenta el verbo, lo más importante es su reconocimiento como palabra que señala básicamente la acción
que realiza un sujeto cualquiera. ¿Ok? Ahora, de acuerdo al concepto sintáctico o a la función que cumpla el verbo dentro de la oración, ya sabemos que éste cumplirá la función principal de núcleo del predicado o formará parte de él, ¿no? Como un verbo auxiliar. Por tanto, adopta una estructura, sea simple, sea compuesta o sea perifrásica. Entonces ya tenemos la primera clasificación de los verbos, ¿sí? De acuerdo a su estructura simple, formado por una sola palabra, en este caso por un verbo conjugado, compuesto, ¿sí? Formado básicamente por dos palabras. La primera será una llamada verbo auxiliar, haber en este caso, conjugado, más un participio cuya particularidad es la de terminar en ado, ido o to, so, cho, tomando en cuenta si son participios regulares o irregulares. Entonces, toda esta estructura formará un verbo llamado compuesto. O, si no, será un verbo perifrásico, que es aquel que está formado por tres palabras. Un verbo auxiliar, en este caso ir conjugado, más un nexo, que en este caso es una preposición, más un infinitivo, cuya particularidad es la de terminar en ar, ir. Entonces, va a leer todo esto, es un verbo perifrásico. Entonces, hagamos simple, ¿ok? Bien, reconozcamos lo siguiente. Vamos a tomar otro color esta vez. Tomaremos el color naranja y reconoceremos los verbos. Gisela, perdón, lee la hojarasca. Lee el verbo. ¿Qué tipo de verbo es? Es un verbo simple. ¿Qué función cumple? Cumplirá la función de núcleo del predicado. Núcleo del predicado. Eso ya lo sabemos. Y si no lo recordabas, pues tienes que recordarlo a partir del día de hoy. Núcleo del predicado. Ahora, como ya hemos trabajado el tema anteriormente, o si lo has trabajado, pues lo vamos a simplificar de esta manera, ¿no? Para reconocer al sujeto y al predicado, hay procedimientos. Primero, ubicamos al verbo y le ponemos núcleo del predicado, y luego hacemos las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las preguntas para hallar al sujeto? A ver, ¿se acuerda? Claro que sí. ¿Quién? Vamos a utilizar minúsculas. ¿Quién? Luego tenemos quiénes. O finalmente, cuando es un objeto o un animal, la pregunta será ¿qué? ¿A quién se realiza estas preguntas? Se las realiza al verbo. Esas son las preguntas que tendremos que utilizar para hallar primero al sujeto y al predicado. ¿Por qué? Porque estamos reconociendo al verbo dentro del criterio sintáctico. Y sabemos que el criterio sintáctico nos dice que el verbo cumplirá las funciones de núcleo del predicado. Ahí está. Lo apuntas, por si acaso, para recordarlo. Entonces, preguntaremos, ¿quién? Vamos a tomar color rojo, ahí está. ¿Quién lee la hojarasca? Respuesta, Gisela. Entonces tenemos a Gisela como sujeto, lee la hojarasca como predicado. Dentro de este predicado, lee, que es el verbo, cumplirá las funciones de núcleo del predicado. Ahora, vamos con la siguiente oración. Había leído la hojarasca. Aquí tenemos al verbo, y hemos dicho que es un verbo compuesto, porque está formado por dos palabras, un verbo auxiliar más un participio, adoído, tosocho. Claro que sí. Ahora, a ese verbo debajo ponemos núcleo del predicado. Núcleo, a ver, perdón, salió otro color. Vamos a hacerlo con color rojito. Ahí está. Núcleo del predicado. Ahí está.
¿Qué importa? Lo tapamos, no hay ningún problema. Y hacemos la pregunta, ¿no? Claro que sí, para hallar al sujeto al predicado. Y diremos, ¿quién había leído la hojarasca? Profesor, no hay sujeto. Sí hay sujeto, chicos. ¿Por qué? Hay que reconocer que el verbo tiene un accidente gramatical que se llama persona. Y este está representado por un pronombre personal, sea en primera, segunda o en tercera, singular o plural. ¿Quién había leído la hojarasca? Él o ella. Por lo tanto, si estamos analizando la oración, tendremos que hacer aquí, voy a tomar el color rojo, perdón, tenemos que hacer aquí el slash porque esta oración presenta un sujeto llamado tácito. Sí, es un sujeto que no aparece, pero se sobreentiende que hay alguien quien hace la acción. Sujeto tácito. Entonces, ya sabemos esto, ya lo hemos trabajado anteriormente. Sujeto tácito, él había leído la hojarasca. Pero hay que reconocer que había leído es un verbo llamado compuesto. Y para poder terminar esta primera parte, ¿sí? Reconoceremos el verbo en el siguiente ejercicio. A ver, tomaremos el naranjita y tenemos el verbo es va a leer, que ya sabemos que es un verbo perifrásico o una perífrasis verbal. Está formado por un auxiliar más un nexo más un infinitivo. Este cumplirá la función de núcleo del predicado. Y haremos la pregunta para hallar al sujeto y al predicado. Entonces, preguntaremos. Momentito. ¿Quién va a leer la hojarasca? Él o ella. Igualmente tenemos aquí un sujeto tácito. Muy bien. Un sujeto tácito. Sujeto tácito. Es aquel que no aparece, pero se sobreentiende que hay alguien quien hace la acción, que en este caso sería él o ella. Entonces, ya hemos visto los dos primeros criterios. El criterio semántico, que nos dice que el verbo indica acción, estado o proceso, y el criterio sintáctico, que nos dice que el verbo cumplirá las funciones de núcleo del predicado. Ahora pasaremos al siguiente criterio, que es el criterio morfológico. Pero antes de ello, vamos a borrar todo lo que ya hemos hecho. ¿Ok? Y continuamos con la siguiente diapositiva. En esta parte vamos a reconocer en las clases en vivo a los verbos, ¿sí? En función del núcleo del predicado, los vamos a subrayar, le vamos a poner núcleo del predicado y reconoceremos al sujeto y por ende al predicado. Entonces, ahora nos toca ver el criterio morfológico, ¿ok? El criterio morfológico nos va a indicar o nos va a decir que el verbo es una palabra variable. Ojo, el verbo es una palabra variable. ¿Qué implica ello? Implica que el verbo presenta accidentes gramaticales o también llamados morfemas flexivos. ¿De qué? Morfema flexivo de persona, de tiempo, de modo, de número y de aspecto. Pero para ello nosotros tenemos que reconocer la estructura de un verbo. Y como toda palabra, el verbo también presenta una raíz o radical o lexema. ¿Ok? Esta es la parte más importante porque expresa la idea fundamental del verbo. Para reconocer esta raíz, ya debemos transformar dicho verbo o debemos llevar el verbo a su infinitivo y luego suprimir la terminación ar, ir. Por ejemplo, cantábamos, ¿no? Reías y comerás. Lo primero que tenemos que hacer para reconocer su raíz es llevarlo a su infinitivo o, en este caso, a su presentación.
lo que hacemos siempre, ¿no? Cantábamos viene de cantar. Cantar pertenece a la primera conjugación. Le quito esta terminación y lo que me queda es la raíz o lexema verbal. Igual que reías, viene de reír, que pertenece a la tercera conjugación y me queda la raíz re. Comerás, sí, que proviene de comer, la cual pertenece a la segunda conjugación y me queda la raíz com. De esa manera yo voy a reconocer a la raíz radical o lexema, siempre y cuando el verbo sea regular. ¿Por qué? Porque hay una diferencia cuando el verbo se presente en modo irregular, como vamos a ver más adelante. La otra parte que presenta un verbo, ¿sí?, es las llamadas desinencias o morfemas flexivos, que en este caso también se denominan de manera general morfemas amalgamas. Y ya les explicaré por qué razón. Estas desinencias se van a agregar a la raíz y las cuales van a adicionar, ¿sí? Van a adicionar otros conceptos, van a agregar ideas de tiempo, de modo, persona, número y aspecto. ¿Ok? Por ejemplo, seguimos con las raíces que están aquí, las pasamos por acá. Canta. ¿Ok? Cantábamos. ¿Ok? Cantábamos. Tenemos la raíz, la vocal temática y los morfemas flexivos. ¿Qué me indican estos? La vocal temática A me señala que el verbo pertenece a la primera, a la segunda o a la tercera conjugación. En este caso pertenece a la primera. La va como morfema flexivo me está indicando tiempo, modo y aspecto. ¿Ok? Que en este caso presenta el tiempo pasado, pretérito o pasado, ¿ya? El modo indicativo o hecho real y el aspecto imperfecto. Y mos me va a indicar número y persona, que en este caso se encuentra en primera persona del número plural. Saltaremos, raíz salt, que tiene el significado principal, la A o vocal temática, la cual nos dice que saltaremos pertenece a la primera conjugación saltar, el morfema flexivo pre, que me indica que el tiempo está en futuro, el modo es indicativo y el aspecto es imperfecto. Y mos como morfema flexivo me indica que este verbo se encuentra en primera persona y número plural. Y para terminar, lavaremos, ¿sí?, cuya raíz es lab, que contiene el significado principal, la A, que me indica que pertenece a la primera conjugación lavar, morfema flexivo re, que me está indicando que este verbo se encuentra en tiempo futuro, en modo indicativo y aspecto imperfecto. Y mos como último morfema flexivo, que me indica que se encuentra en primera persona y en número plural. Es así como desagregamos cada uno de los elementos que conforman un verbo, ¿ok? Reconociendo tanto su raíz, la vocal temática y sobre todo y más importante los morfemas flexivos o también llamados desinencias, que son aquellos que van a señalar los diferentes accidentes gramaticales. En otras ocasiones, la misma desinencia o flexión verbal, ¿sí?, indica varios accidentes. Aquí, por ejemplo, tanto va y mos indican algunos de ellos, no todos, pero van a haber algunos morfemas que por sí solos van a señalar a los 5 accidentes que presenta el verbo. A este morfema se le llama morfema amalgama. Por ejemplo, saltó, ¿no?, que proviene de saltar,
Le quito la primera conjugación y me queda la raíz salt. Por lo tanto, la O como desinencia es un morfema flexivo llamado amalgama. ¿Por qué razón? Porque la O me va a señalar el modo, el tiempo, el número, la persona y el aspecto en el cual se encuentra este verbo. Por lo tanto, saltó se encuentra en, a ver, estamos en tercera persona, él o ella saltó, en tiempo pretérito o pasado, perfecto porque la acción terminó, el modo indicativo porque es un hecho real y en número singular porque se trata de una sola persona. Ese ha sido el estudio, ¿sí? Es más que estudio, la introducción al tema del verbo para este segundo año de secundaria, ¿sí? Que lo más importante, lo más resaltante que podemos tomar en cuenta es que el verbo como palabra, como categoría gramatical, es la más importante. Uno, por la función que cumple dentro de una oración, que es la de ser núcleo de predicado, y dos, porque en su estructura vamos a encontrar diferentes morfemas flexivos, en este caso los 5 morfemas que presenta todo verbo, como es el morfema flexivo de persona, de tiempo, de número, de modo y de aspecto. En la siguiente clase nosotros nos abocaremos al estudio de sus accidentes gramaticales y sobre todo de la conjugación verbal. A continuación tenemos un grupo de ejercicios en los cuales lo que vamos a hacer es reconocer a los verbos, ¿sí? En un criterio semántico, perdón, en un criterio morfológico según la estructura que presentan estos, si son simples, si son compuestos o si son verbos llamados perifrásicos. ¿Ok? Bien chicos, muchas gracias por la atención prestada. Muy contento de reiniciar nuevamente estas clases virtuales. Estamos ya iniciando con este tema, vuelvo a repetir, el tercer bimestre, que rápido pasa el tiempo, pero lo más importante es no dejar de estudiar, no dejar de aprender todos los días, que ese es el propósito para, para tener un buen futuro mañana más tarde. ¿Sí? Conmigo será hasta la próxima semana. Cuídense mucho chicos. Sí, hasta el día lunes. Bye bye con todos.